¿Qué tan difícil es ejercer el periodismo aquí en Veracruz? Bueno, a comparación de hace muchos años y actualmente la situación de los periodistas ha cambiado mucho. Mucho en el sentido de información, mucho en el sentido de seguridad, mucho en el sentido de todo el contexto que anteriormente se vivía en el pasado, en el presente, ha cambiado mucho. Las condiciones a veces laborales, porque no en todos lados, digamos, tienes seguridad social, no tienes prestaciones. Muy pocos medios son los que en realidad te ofrecen este tipo de garantías, ¿no? Cuando había muchas manifestaciones, por parte de los mismos manifestantes sí había como que ciertos, pues como te diría, agresiones verbales, más que nada, ¿no? Por el hecho de que te ven con un chaleco, de que te ven con la cámara. A veces ellos piensan que tú estás en contra de ellos, piensan que los estás exhibiendo, cuando uno lo que está haciendo es simplemente documentar y registrar la noticia, pero uno no toma partido de ningún lado ni de otro, ¿no? Pero es bastante complicado, sobre todo pues por todas las situaciones que hemos visto, ¿no? Periodistas asesinados, amenazados y también pues en algunos casos lamentablemente desplazados de sus ciudades, de sus pueblos. En pueblos pequeños donde hay 3, 4 reporteros, publican alguna nota y ya saben quiénes son los de la prensa. Eso es lo complicado. Ahí se vuelve pues difícil este ejercicio periodístico. No tendría que ser complicado porque finalmente es un trabajo, es una denuncia que se hace. El periodismo en Veracruz, dependiendo de la zona donde estés ubicado, por ejemplo, aquí en Jalapa, pues la situación está un poquito más tranquila para nosotros, no hay tanto riesgo al ejercer y también, sobre todo, el área donde te muevas, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo lo que es información general, política, gobierno del estado, como que es un poquito más tranquilo. Pues tiene sus límites, ¿no? Hay, digamos, libertad para poder ejercerlo en cuanto a el acceso al reporteo, el acceso a datos. A veces hay dificultad, por ejemplo, en algunas dependencias para que cuando tú solicitas información, en el caso, ¿no?, de tener datos duros, a veces te la postergan. En ese sentido, pues a veces hay dificultad, no hay mucha libertad, ¿no? Si vamos a manejar temas relacionados a la seguridad, estar muy bien documentados y bueno, pues también hay algunos límites que nosotros vislumbramos y eso sí genera que no haya una libertad del todo, ¿no? Hasta ahorita en ese sentido para el periodismo. Si quieres que te respeten, tienes que respetar para empezar. Y simple y sencillamente hacer tu trabajo como se debe de hacer y no meterte con, pues muchas veces con lo que no te tienes que meter, sino simple y sencillamente hacer tu trabajo. Giras presidenciales sobre todo, giras presidenciales a donde hay mucha seguridad, hay muchos filtros para poder llegar cerca a donde va a estar el presidente haciendo su evento. Entonces tienes que pasar 2 o 3 filtros de seguridad, revisiones y demás, revisión de equipo y todo para que te puedas accesar al lugar en donde va a ser el evento. Es complicado, más en los últimos años se ha complicado mucho por diversas razones. En realidad muchos de nosotros no sabemos ni por qué razón, aunque la fundamental, hay compañeros que dicen que es por la defensa de los derechos de los ciudadanos, porque tenemos la encomienda de decir lo que sucede y a muchos funcionarios desgraciadamente eso no lo han podido entender. Seguimos en esta segunda parte de la Caja de Pandora desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UB. Acabamos de escuchar las opiniones de periodistas veracruzanos, el pulso de estas personas de a pie que en el día a día también se encargan de recoger la información diaria. Y también ahora vamos a conocer las inquietudes de los estudiantes de esta institución. Por acá nos acompaña un compañero. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Bien, Víctor. ¿Cuál sería tu pregunta para los panelistas? Sí, mi pregunta es, se dice que los medios están pidiendo confiabilidad para las personas por el uso de las redes sociales. Quería saber cuál es el papel que debemos de jugar nosotros para poder recuperar esa confianza. ¿Quién guste contestar? Si me permiten, no estoy muy seguro del asunto de la confiabilidad. Lo que está ocurriendo es un fenómeno normal de desplazamiento de las audiencias de fuentes de información hacia otras fuentes de información. Antes medios tradicionales, hoy esta especie de don de ubicuidad que tienen las redes sociales. Por lo tanto, en términos de prácticas, los
jóvenes de hoy están desplazando su búsqueda de información en las redes cuando antes lo hacíamos nosotros en los medios tradicionales. De manera que entonces el asunto de la confiabilidad queda en segundo plano, en la medida en que incluso antes de las redes los medios de comunicación no nos merecían ninguna confianza a las audiencias de entonces. En todo caso, a las audiencias críticas de entonces, medios muy atados por condicionamientos gubernamentales, sobre todo empresariales, etcétera, y que nos proponían una visión de la realidad muy distinta a la que se vivía, ¿no? en lo cotidiano. Hoy lo que está ocurriendo, insisto, es que las audiencias se desplazan en tanto fuentes de información, pero sigue siendo, según una encuesta que acabo de leer hace muy poco, sigue siendo la principal fuente de información la televisión. Ahí han ocurrido algunos cambios en distintas televisoras con distintos énfasis, pero han ocurrido algunos cambios y sin embargo sigue siendo uno de los medios más censurados, más atados, más limitados, ¿no? Dado el hecho de que dependen de una concesión oficial. Bien, gracias. Tenemos por acá otra pregunta. Acercarnos. ¿Cuál es su nombre? Marlene. ¿Cuál es tu pregunta para los panelistas? Bueno, siento que actualmente hay un gran apogeo de lo que son las fake news. Siempre han existido, pero ahorita con la sobresaturación de información y el fácil acceso a las redes sociales, desprestigian mucho el periodismo para aquellas personas que no saben distinguir entre una verdadera nota y una falsa. ¿Qué podemos hacer nosotros como futuros comunicólogos para combatir contra este fenómeno? Adelante. Bueno, en este caso, las fake news, obviamente, casi nunca son editadas o enviadas por medios de comunicación. Siempre alguien las lanza a la red y andan allí subiendo y bajando. ¿Qué es lo que tú puedes hacer como comunicadora? Simplemente, como decía Joel, hacer tu trabajo bien, checar no una fuente ni dos, a lo mejor 3 o 4 fuentes, y si esa fake news en tu medio de comunicación se convierte en una información que tú debes corroborar o que tú debes de checar, hacerlo con todo el rigor periodístico posible. Obviamente el tiempo es un factor que juega en contra. Hacerlo bien, y ese trabajo que tú hagas y ese trabajo que tú des, pues va a servir a las personas, a la audiencia a la que tú vas destinada, para que puedan ir cada vez menos identificando ese tipo de, o mejor dicho, identificando esas informaciones falsas y contrarrestarlas con la verdadera información, con el trabajo periodístico. Pero casi nunca vienen de medios formales. Bien, tenemos una pregunta a través del WhatsApp de la Caja de Pandora. Es Dana, que nos pregunta si ante la inseguridad y el riesgo que enfrentan actualmente los periodistas, consideran que se ha afectado el ingreso a las facultades de comunicación, o en este caso, que si ha decrecido la matrícula, digamos, ante este escenario también en determinado momento adverso para los profesionales de esta carrera. Si les parece bien. No, yo insisto, hace 36 años que yo ingresé a esta facultad y que doy clases en alguna área de periodismo. La demanda el área de periodismo era ya muy baja y sigue siendo muy baja. Digamos que a favor de esta cuestión es que la gente que llega con la perspectiva de ser periodista es normalmente la que menos tiempo pierde, los alumnos, las que mejores prácticas de estudio tienen y las que más rápidamente se enchufan al mercado laboral antes de salir. De manera que entonces son los más claros, ¿no? en su ruta, en su destino, etc. Los demás andan ahí peloteando a ver en dónde caben. El asunto es que aparenta ser un problema porque empezaron a crecer en todas las zonas del estado, empezaron a crecer la oferta de escuelas de comunicación, pequeñas, privadas, baratas, y entonces el desplazamiento de la gente hacia el puerto de Veracruz, en donde hay la única escuela de la Universidad Veracruzana, la única escuela pública que ofrece la carrera de comunicación, y en donde se puede estudiar periodismo, dejó de ser el único punto de referencia. Los papás que tienen un hijo, una hija, particularmente hijas, y que viven en Coatzacoalcos, que viven en Poza Rica, etcétera, les cuesta lo mismo, incluso a veces más, mandar a su hija o hijo a Veracruz a estudiar aquí que inscribirlo en una universidad barata, privada de su localidad. De manera que entonces la demanda no ha bajado. En realidad lo único que ha hecho es quedarse, arraigarse en las regiones en donde ya hay oferta de estas escuelas.
Y me refiero a Veracruz, pero también podríamos observar lo que ha ocurrido en el resto del sur-sureste del país. Nuestra facultad estaba llena de tabasqueños, de campechanos, de yucatecos, de quintanarroenses, de gente de Chiapas y de Oaxaca, incluso algunos poblanos, etcétera. Hoy ya no. Hoy la gran mayoría de los alumnos que se inscriben, que demandan y que ingresan a esta facultad son de la zona conurbana o de zonas relativamente cercanas al puerto. Bien, muchas gracias. Y también tenemos la opinión de la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz, es Ana Laura Pérez Mendoza, quien nos comparte también acerca de ese trabajo que ha desempeñado dicho organismo y también justamente en esta inquietud por velar por la integridad de quienes ejercen esta profesión. Vamos a escuchar parte de lo que nos compartió para la Caja de Pandora. Nuestra institución tiene injerencia a nivel estatal. Cuando se dan en los últimos años, desafortunadamente, sobre todo en el sexenio anterior de Javier Duarte de Ochoa, se dieron varios homicidios, muchos homicidios, sobre todo en el año 2012, fallecieron varios compañeros de manera violenta y a partir de eso se crea esta comisión que además tiene las características de autonomía. Entonces a partir de eso se comienza a trabajar en los esquemas de protección. La principal forma es que directamente, de hecho lo dice la ley, que ellos tienen que hacernos la solicitud y nosotros actuamos, pero debido a que muchas veces por la distancia, porque también hay periodistas que viven en lugares de alguna manera muy rurales, entonces nosotros también tratamos de acercarnos y preguntarle, ¿no?, si va a requerir nuestro apoyo o no. Algunos lo aceptan, muy pocos, la verdad es que no, porque precisamente los periodistas, yo diría que del año 1994 a la fecha, ha ido deteriorándose las condiciones en las que se ejerce el periodismo, sobre todo en el tema de prestaciones sociales y el tema económico. El periodismo no es para cualquiera. El periodista es una persona que va absorbiendo cultura de todos los personajes, sobre todo los importantes, y también de las personas más humildes, porque necesita tener esa sensibilidad. Entonces necesita, te digo, una serie de características que no son para cualquiera. Aquí nosotros estamos aquí en la oficina, que está en la avenida Manuel Ávila Camacho, número 31, Altos 1, y también pueden a los diferentes correos, incluso en nuestra página web hay un apartado donde directamente solamente tienen que buscar, ¿no?, CEAP, CEAPP, CEAP, y .org.mx, eso es importante la terminación, y ahí viene incluso un formato para que lo llenen, inmediatamente nosotros los estamos revisando. También pueden hacerlo por teléfono, tenemos el número 800-84-17-260 o directamente a la comisión, que es la 228 al 817-0970. ¿Qué se puede hacer en relación al plagio de productos periodísticos desde la nota informativa hasta la fotografía y el video? Mira, Martín, es un tema que siempre me gusta tocar en este tipo de conversaciones porque desafortunadamente estamos atravesando por una etapa en la que los medios de comunicación se están plagiando la información y no solo los medios, hablando de editores, de directores o de los mismos propietarios de algunos portales de internet. Es lamentable que como comunicadores, como reporteros, nosotros mismos a veces llegamos a incurrir en ese tipo de prácticas. Es ahí en donde entra la importancia de tener la profesión y de tener todos los elementos académicos para evitar caer en ese tipo de cuestiones. Me ha tocado en muchas ocasiones, porque además de trabajar para radio, en la compañía en la que estoy tiene un portal de internet en donde su máxima apuesta es la inmediatez. Además de verificar la información, es la inmediatez y tratar de cumplir con las expectativas de nuestro público. Me he encontrado de repente en que después de haber subido, no sé, 30 minutos después de haber subido mi información, que tal vez no había estado ninguna otra persona, y era porque yo le quería dar seguimiento a ese tema, ya mi nota, sin cambiarle ni punto ni coma, está en 4 o 5 portales y entonces me surge la duda de desde cuándo yo trabajo para 5 medios de comunicación. O sea,
Es impresionante el cinismo, el descaro que a veces tienen estas personas que se están plagiando la información, y es en donde yo siempre hago hincapié. Tenemos que ser profesionales. No puedes tú copiarte, robarte una nota. O sea, yo estoy de acuerdo en que le dé seguimiento, porque cuando se hace público, pues cualquier persona le puede dar seguimiento. Es algo que le interesa, afecta a la sociedad. Pero ¿en qué momento te enseñaron en las aulas a copiar y pegar? O sea, de verdad y lo hacen tantas personas, y lo que más me causa sorpresa no es que lo hagan algunos comunicadores, porque lo puedo entender posiblemente de los que no pasaron por las aulas, de quienes no estuvieron en una clase. Lo puedo entender de esas personas, ¿no? Que no deja de ser delicado. Lo puedo entender, pero lo hacen personas que llevan 10, 15, 20 años, y que de cierta forma, dices tú, lo respeto porque llevan muchos años en esto, o que llevan más de 20 años y lo siguen haciendo. Es una práctica y es un vicio lamentable que tenemos en esta profesión, y yo creo que entre más nos preparemos y entre más hagamos hincapié en no plagiar la información con los futuros comunicadores, será pues muy positivo, porque entonces estaremos enseñando a quienes después nos van a comunicar a nosotros, o quienes posiblemente van a ser nuestros compañeros, a no estarse plagiando la información, que es un tema muy delicado que incluso podría caer en cuestiones legales. Sí, Sandra, también lo que tocaba Joel, un tema interesante, en ese sentido también obliga, en este caso, a las audiencias a ser más responsables con lo que consumen, porque es también fácilmente detectable qué portales están plagiando la información, qué portales simplemente toman un boletín, un comunicado y lo van presentando, y también eso puede distinguirse de un medio de comunicación serio, un medio de comunicación comprometido, que investiga, que profundiza, que tiene datos y que le ofrece también otro panorama, tal vez de una nota del día, pero sí, finalmente sí, profundiza más en esos datos, y es ahí también en donde el lector debe darle el peso, ¿no? Sí, en lo que el fenómeno al que se refiere Joel se ha dado porque ahora entre más portales haya, o páginas o blogs, dicen, bueno, yo voy y le digo al político que tengo mi blog, y si salen 2, 3 notas policíacas, las subo en el momento, y eso quiere decir que mi medio está siendo consumido, está siendo revisado por la gente. Entonces, esa es una manera, el robo de la información, para poder hacer parecer como que estás produciendo, es una manera de obtener dinero. Eso es el meollo de todo, ¿no? Aquí no queda más que hay portales que protegen su información, protegen la foto, protegen el video, a lo que tiene que llegar, X1 no lo protege, debería protegerlo. Pero, por ejemplo, el texto pues no lo puedes proteger, porque finalmente son datos, como decía Joel. ¿Qué es lo que a las audiencias? Vamos a decir, un periódico, ahorita sale una nota, una situación. Lo que el periódico tiene que hacer no es sacar la misma nota mañana, no. Esa nota ampliar, irse al fondo, lo mismo el noticiero de televisión. Noticiero de televisión me va a presentar el que mataron a alguien y ya no me dice nada. Yo ya lo vi en una foto, en un tweet. ¿Qué hay que hacer como medios profesionales? Bueno, ir más allá, buscar y tratar de darle ese, que decías tú, ese plus a la gente, ¿no? Y también que la gente no se vaya con la primera finta de lo que ve en las redes sociales, porque hay muchas cosas que son realmente basura. Y si dan retweet a basura, finalmente nos convertimos en una sociedad que está consumiendo basura, no está consumiendo algo que te informe y que te sirva. La información, al final de cuentas, te sirve para toma de decisiones, de lo que sea. José Luis, en ese escenario también preguntarte cuál es el reto, cuál es el desafío finalmente también para quien ejerce esta labor, esta profesión del periodismo, de poder de entrada ofrecer información que esté corroborada, ofrecer información que sirva y que ayude a crear, que finalmente es el propósito, una opinión pública que esté respaldada en datos certeros, ¿no? Y por otra parte también, ¿qué hacer en este caso de las audiencias? De alguna forma también contribuir a esta educación de lo que se consume. El reto es el mismo de siempre, hacer la diferencia en el terreno de la calidad del trabajo de investigación y la calidad del trabajo periodístico, pero a esto se le agrega inmediatez. Entonces tenemos que hacer conciliable la velocidad con que nos obliga hoy la tecnología para disponer
nuestra posibilidad de competencia con otros medios, un procedimiento mínimo de contraste de información, de verificación, lleva determinado tiempo, y cuando hay portales que viven en la competencia de la velocidad, esto les puede significar un problema de negocio, es decir, un problema de ingresos, un problema de audiencia, se le pelan. Dejar que una audiencia que está con nosotros se vaya a otro lugar, puede que ahí encuentre otras cosas y ya no regrese. Por lo tanto, la velocidad es una de las que yo llamo acechanzas de la actividad periodística contemporánea. Entonces tenemos que hacer la coincidencia entre velocidad y tratamiento profesional de la información. Todo el mundo sabe que cuando alguien quiere que su información, lo que quiere decir, salga en medios, se va a tomar un café a la parroquia. Y ahí hay un grupo de reporteros cuya actividad profesional es apretar un botón. Bueno, antes era un botón con una grabadora, hoy hace clic en el celular. Y tenemos una estandarización de la información que es pasmosa. ¿Por qué? Porque no nos hace la diferencia. Si tanto el plagio nos pone en 5 o 6 portales la misma información, incluso como decía él, ni siquiera tomándola como referencia, sino fusilándosela vilmente. Y en este caso nos pone también la misma información, tratada más bien, un poco mejor, un poco peor, pero es básicamente la misma información y con una sola fuente, ¿no? Nadie va, cuando menos, a ver el otro lado de la moneda. No es que nadie. Los menos son los que van a ver el otro lado de la moneda. Y esa es una práctica que debería estar instalada, la mecánica diaria del comunicador, del periodista. Tenemos en Veracruz, aunque no existe un padrón, digamos, registrado, verificado, alrededor de 8,000 trabajadores de medios de comunicación, incluyendo portales, etcétera, entre reporteros, conductores de noticias, etcétera. Es mucha gente confluyendo. Deberíamos tener una cantidad suficiente de información a nuestra disposición como audiencia para tener elementos y tomar decisiones cotidianas, elementos de juicio para tomar decisiones cotidianas, en la medida en que tenemos contrastes posibles. ¿Cuál sería el principal reto para poder mantener, digamos, resguardada esta profesión, que sea valorada también, como tú lo dices, Joel, hace unos momentos, por la sociedad, y que finalmente tenga esa retribución también para quien la ejerce y que se pueda capitalizar de una mejor manera? Voy a ser breve en este tema. Que sepan hacer su trabajo y que lo sepan hacer bien. Es inconcebible que egresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación lleguen a pedir trabajo y no te sepan redactar una nota. Es vergonzoso y me ha tocado. Incluso personas que llegan y que ya están trabajando no saben y no conocen la estructura de una nota. No es posible. Llevamos no sé cuántas materias de redacción y casi toda la carrera, si es que no se ha cambiado el plan de estudios, desde taller de nota informativa 1, taller de nota informativa 2, y cuando sabes que te vas a dedicar a esto, te vas al área de periodismo y tomas los géneros periodísticos que existen y llegan a pedir trabajo y no saben redactar una entrada de una nota. Y entonces hay que volverles a enseñar cómo se redacta una nota. De verdad que el principal reto de un comunicador en formación ahorita es que sepan redactar. Y ya no te digo de los puntos, las comas, los acentos y los errores ortográficos. Ojalá que eso sea uno de los principales retos a vencer, y ya después seguimos buscando con la profesionalización de esta hermosa profesión. Cuando sepan qué quieren hacer, métanse en ello. Y el principal reto número 2 sería: sean éticos en lo que hagan. Ética. No podemos ir por la vida sin tener valores. No podemos ir por la vida priorizando situaciones que nos están llevando a un punto como sociedad que vamos al abismo. Como profesionales debemos de tener valores. No podemos simplemente hacer algo sin tener una estructura que nos limite para bien, no para mal, que nos haga superarnos para bien. Pero lo número 1 sería: sepan qué quieren hacer. Quien no sabe a dónde va, pues no va a ningún lado. Agregaría uno más. Sandra se refería a las redes, a la red de periodistas como un mecanismo de protección.
de periodistas, pero no solamente como un mecanismo de protección, sino también un mecanismo para potenciar las capacidades de todos los periodistas que confluyen en esa red y que pueden, entre todos, hacer un trabajo de cara a la sociedad que necesita información profundamente trabajada en el menor tiempo posible, proporcionarla. Hay periodistas de a pie, hay un montón de ejemplos ya, las grandes revelaciones, periodistas que han hecho en conjunto medios que aparentemente no tenían relación entre sí, Univisión, Carmen Aristegui, etcétera, Animal Político, han sacado piezas periodísticas de gran relevancia que han tenido un impacto, yo diría que incluso hasta electoral. La colaboración es un reto en este momento, o sea, ponernos objetivos en común, periodistas de un lado y de otro, de un medio y de otro que son competencia, ponernos objetivos en común es un reto. Es un reto, pero le serviría muchísimo a la sociedad tener periodistas que ponen en primer lugar la necesidad de trabajar a profundidad la información y no tanto el asunto del negocio en primer término. Pues ahí lo has dicho, les agradezco a los tres también sus opiniones. Hay que pues también abonar a esto, que finalmente el trabajo del periodista es fundamental en la sociedad y lo ha sido siempre, porque a través de esta labor pues se puede construir una opinión pública y finalmente también es el vínculo para poder dar a conocer, para poder expresar realidades que pueden tener un impacto social, como tú lo decías, José Luis, también desde un proceso político, un proceso electoral, o también a través de diferentes trabajos poder cambiar las realidades que afectan a diferentes poblaciones, no solamente en Veracruz, sino en todo el mundo. Antes de despedirnos, agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de este programa al doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, es vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región de Veracruz, al maestro Juan Pablo Munguía Tiburcio, es secretario regional de Administración y Finanzas, a la doctora Lorena Nevero Arriola, coordinadora regional del Sistema Universitario de Gestión del Riesgo, autoridades de la Facultad de Ciencias de la Comunicación encabezadas por la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa, quien es directora de esta Facultad de Comunicación, y también a académicos y estudiantes que nos acompañaron esta mañana. Les agradecemos mucho y particularmente ha sido un honor poder estar con ustedes en este día también, en esta mi alma mater, y los esperamos en la próxima edición de La Caja de Pandora. Muy buenos días.